La enfermedad del COVID-19, ocasionada por la transmisión del virus SARS-CoV-2 y que fue catalogada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud en 2020, causó grandes efectos a nivel mundial en materia económica, social y de salud pública. La pandemia del COVID puso en evidencia las falencias de los sistemas de salud de los países en el mundo, donde el sistema de salud de Colombia no fue la excepción. En el departamento de Nariño, el Instituto Departamental de Salud informa que hasta la fecha el número de muertes que se reportan asciende a 3.411, situación que inicialmente para el año 2020 se esperaba contener en una mayor medida. Todo esto teniendo en cuenta las políticas restrictivas de mitigación y prevención que se adoptaron por parte del Gobierno Nacional. Recordemos que este último emitió el decreto 417 de 2020, el cual declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Como resultado de las medidas sanitarias adoptadas, el impacto en la economía fue inminente. Según cifras, en Colombia se presentó una de las contracciones más grandes de su historia, esto debido a que en el año 2020 el Producto Interno Bruto cayó un 6.8% y una participación significativa en esta contracción la tuvo el sector de la construcción con una participación del 27.7%. Por lo tanto, es muy importante verificar qué medidas se tomaron para incentivar la reactivación de este importante sector, que es de gran aporte para la productividad nacional y de las regiones, como lo afirma la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Conforme a las políticas de reactivación económica, se tiene que uno de los primeros sectores en reactivarse fue el de la construcción. De acuerdo con lo anterior, los empresarios del sector de la construcción en la ciudad de Pasto reiniciaron sus actividades a partir de mediados del mes de mayo de 2020. En sintonía con la reactivación aprobada por el Gobierno Central, la Alcaldía de Pasto emitió el decreto 222 de 2020, el cual autorizó la realización de actividades en el sector de la construcción, como también la comercialización electrónica de los suministros que se utilizan para las obras. Según Camacol, en Nariño, 58 de los proyectos que se encontraban en etapa de ejecución antes de la declaratoria de emergencia, 43 de esos presentaban los requerimientos necesarios para iniciar con la reactivación. Cabe destacar que entre las medidas para el inicio del desarrollo de las actividades del sector de la construcción era necesario que las empresas que hacen parte del mismo adjuntaran los protocolos de bioseguridad adoptados para la prevención y mitigación de los contagios conforme a los estándares establecidos por el Ministerio de Salud en la Resolución 666 de 2020. La Alcaldía de Pasto realizó una campaña denominada Pasto Consciente, Seguro y Bioseguro, programa que permitió a muchos sectores y en especial al sector de la construcción tener un acompañamiento en la reactivación económica. Las administradoras de riesgos laborales ARL ayudaron al sector con la entrega de mascarillas de protección personal para distribuirlas entre los trabajadores y así aliviar la carga de inversión que generaba la implementación de los protocolos de bioseguridad. En materia económica, debido a que los créditos bancarios constituyen una fuente importante de financiación para las empresas, los gremios colombianos presentaron peticiones al gobierno para que se realizaran acciones que les permitieran generar mayor liquidez. De esta manera, el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, otorgó capitalización adicional al Fondo Nacional de Garantías mediante el Decreto 492 de 2020, hecho que benefició directamente el capital de trabajo de las empresas, enfocado al cumplimiento de los pagos de nóminas, proveedores, obligaciones financieras, entre otros. Como medidas para proteger el empleo y generar mayor solvencia económica para las empresas, se emitió el Decreto 639 de 2020, por medio del cual se creó el Programa de Apoyo al Empleo Formal PAE. Este decreto logró un alivio en los pagos de nómina de las empresas que demostraron una disminución de sus ingresos en comparación con ejercicios anteriores. Para el sector inmobiliario, con el objetivo de generar disposiciones que ayudaran a mitigar las problemáticas en los contratos de arrendamiento y teniendo en cuenta que el 44% de los hogares colombianos viven en arriendo, como también que muchas empresas y locales comerciales no pudieron brindar atención al público por cuenta del confinamiento, lo cual generó un impacto muy negativo en la dinámica comercial y empresarial, el Gobierno Nacional expidió por medio del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el Decreto 579 del 15 de abril de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas transitorias en materia de propiedad horizontal y contratos de arrendamiento. Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 797 de 2020, por medio del cual se adoptaron medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales. Ambos decretos dentro del marco del estado de emergencia económica, social y ecológica que se encontraba vigente por el momento.
De acuerdo con todo lo anterior, es posible evidenciar los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional, como también por las administraciones municipales y departamentales, para desarrollar e implementar medidas que permitieron apoyar la reactivación en la mayoría de los sectores económicos en el país y principalmente en el sector inmobiliario y de la construcción.